Hay algo curioso que pasa cuando dejas de buscar a alguien. De repente, esa persona empieza a pensar más en vos. No porque hiciste algo nuevo, no porque dijiste algo brillante, sino justamente porque dejaste de hacer lo que siempre hacías. Y lo interesante es que esto no tiene que ver con juegos ni con estrategias raras. Tiene que ver con psicología humana básica, con cómo funciona la atención, con cómo funciona el ego y con cómo reaccionamos cuando algo que dábamos por seguro de repente cambia. Porque cuando alguien se acostumbra a que siempre estés ahí, tu presencia deja de generar preguntas, pero cuando desaparece, empieza a generar pensamientos. Y eso cambia completamente la dinámica. Imagina esta situación. Estás hablando con alguien que te gusta, le escribís bastante seguido, respondes rápido, le mandás memes, le preguntás cómo estuvo su día y durante semanas o incluso meses, esa dinámica se mantiene. Ella responde, a veces con entusiasmo, a veces más tranquila, pero hay algo constante. Vos sos el que inicia, hasta que un día pasa algo. No porque estés jugando un juego, no porque estés enojado, simplemente dejas de escribir. Tal vez estás ocupado, tal vez te cansaste de remar siempre la conversación, tal vez simplemente querés ver qué pasa si no sos siempre el primero en aparecer. Y entonces ocurre algo raro. Al principio, nada. Un día pasa, 2 días pasan, pero después aparece algo inesperado, un mensaje. Che, ¿todo bien? Desapareciste. Y mucha gente se queda pensando lo mismo cuando esto ocurre. ¿Por qué cuando dejo de buscar, la otra persona empieza a aparecer más? La respuesta está en cómo funciona la mente cuando cambia una dinámica. Los seres humanos somos extremadamente sensibles a los cambios de patrón. Cuando algo se repite muchas veces, el cerebro deja de prestarle demasiada atención. Se vuelve predecible. Y cuando algo es predecible, pierde impacto. Esto pasa con todo, con mensajes, con atención, con presencia. Si alguien sabe que siempre vas a escribir, no hay misterio, pero cuando algo cambia, el cerebro automáticamente intenta entender por qué. Y ahí aparece algo muy poderoso, la incertidumbre. La incertidumbre tiene un efecto psicológico muy fuerte. Hace que la mente vuelva una y otra vez al mismo pensamiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué no escribió? ¿Estará ocupado? ¿Habrá conocido a alguien? No es que de repente te volviste más interesante, es que dejaste un espacio mental que antes no existía. La primera cosa que suele pasar cuando dejas de perseguir es que aparece incertidumbre. Y la incertidumbre es uno de los motores psicológicos más fuertes que existen. Cuando todo es claro, la mente descansa. Cuando algo es incierto, la mente empieza a trabajar sola. Por eso las personas piensan más en aquello que no entienden del todo. Es el mismo motivo por el que recordamos más. Mensajes ambiguos, conversaciones inconclusas, relaciones que quedaron a medias. Cuando vos estabas siempre presente, no había nada que resolver. Pero cuando desapareces de la dinámica, la mente empieza a preguntarse, ¿por qué cambió? Y esa pregunta te vuelve mentalmente presente otra vez. La segunda cosa que ocurre tiene que ver con algo muy humano. ¿Cómo percibimos el valor? Las personas solemos valorar más aquello que no está completamente disponible. No porque seamos manipuladores, sino porque el cerebro interpreta la disponibilidad constante como seguridad absoluta. Si alguien siempre está, no sentimos riesgo de perderlo. Pero cuando esa presencia cambia, aparece algo nuevo, la posibilidad de pérdida. Y psicológicamente eso pesa muchísimo, porque el cerebro humano está diseñado para reaccionar más fuerte ante la posibilidad de perder algo que ante la posibilidad de ganarlo. Entonces, cuando dejas de buscar, no solo desaparece tu atención, también desaparece la certeza de que siempre vas a estar. Y eso hace que la otra persona te vuelva a mirar desde otro lugar. La tercera cosa que ocurre es más simple de lo que parece. Se reactiva la curiosidad. Cuando una dinámica se vuelve repetitiva, la curiosidad desaparece,
Pero cuando algo cambia, la curiosidad vuelve. Y la curiosidad tiene un efecto interesante. Hace que la persona empiece a preguntarse cosas como ¿qué estará haciendo? ¿Por qué ya no escribe? ¿Le habré dejado de interesar? Y esas preguntas generan algo muy poderoso: pensar en vos, incluso cuando no estás ahí. Y cuando alguien empieza a pensar en vos más seguido, tu presencia psicológica aumenta, incluso si físicamente estás menos presente. Ahora hay algo muy importante que mucha gente no entiende. Esto no funciona siempre, porque no se trata de aplicar una técnica, se trata de cómo era la dinámica antes. Esto suele funcionar cuando había interés previo, cuando había conversación constante, cuando había una dinámica donde vos siempre estabas presente. En ese contexto, tu ausencia genera un cambio perceptible, pero si la otra persona nunca estuvo interesada, tu silencio no va a generar misterio, va a generar indiferencia. Por eso esto no es un truco, es simplemente una consecuencia psicológica de cómo reaccionamos cuando cambia un patrón emocional. Te cuento un ejemplo muy típico. Un chico hablaba todos los días con una chica del trabajo, charlaban mucho, se mandaban cosas por Instagram, había buena onda, pero siempre pasaba lo mismo. Él iniciaba las conversaciones, un día se cansó un poco de remar, no se enojó, no hizo un drama, simplemente dejó de escribir. Pasaron unos días y después apareció un mensaje. Che, ¿estás vivo o qué? Hace rato no sé nada de vos. ¿Cambió algo mágico? No, lo que cambió fue la dinámica mental. Antes él era una presencia constante. Cuando dejó de estar, apareció una pregunta. Y cuando aparece una pregunta, aparece el interés. Las relaciones humanas funcionan mucho más por dinámicas invisibles que por frases perfectas. A veces creemos que para gustarle más a alguien, tenemos que hablar más, estar más, mostrar más interés. Pero la psicología humana es más compleja que eso, porque cuando alguien siempre está, el cerebro se acostumbra, y cuando el cerebro se acostumbra, deja de prestar atención. Por eso a veces, cuando dejas de perseguir, no estás perdiendo interés, estás cambiando el equilibrio de atención. Y ese pequeño cambio puede hacer que la otra persona de repente empiece a preguntarse por vos, empiece a recordarte más, empiece a pensar en vos, cuando antes simplemente sabía que ibas a aparecer. Porque a veces lo que más atrae a alguien no es que lo busques más, es que de repente dejaste de hacerlo. Si te interesan este tipo de análisis sobre psicología, relaciones y comportamiento humano, suscríbete al canal, porque entender cómo funciona la mente muchas veces cambia completamente la forma en la que vemos nuestras relaciones. Y cuando entendés estas dinámicas, empezás a notar cosas que antes pasaban completamente desapercibidas.